escuchó la voz de una pequeña niña detrás de él. «Tu hija se está muriendo», dijo ella en voz baja. Luis acababa de pasar por un grupo de mendigos y, al ver a una niña de unos 5 años entre ellos, le lanzó un billete de gran valor. Probablemente, el dinero no le llegaría a la niña, lo quitarían los adultos del grupo o ella lo entregaría a su dueño. Luis sabía cómo funcionaba todo eso con los mendigos, lo había visto muchas veces en películas y reportajes. En el mejor de los casos, el dinero se recoge en un montón común para dividirlo, pero lo más frecuente es que el dueño se quede con la mayor parte de la ganancia. Este dueño es una figura especial, un tipo de cardenal que nunca pide limosna. Su tarea es proteger a sus protegidos. Sin embargo, en cuanto huele a problemas, es el primero en huir, llevándose todo lo recaudado. Luis no entendía por qué todos esos mendigos se sometían a un tipo tan descarado que los engañaba y los despojaba. Bueno, al parecer, realmente les falta inteligencia. Cualquier grupo necesita un líder y la multitud elige al más audaz. Probablemente, todo se debía a su carisma. Bueno, ¿qué más da? Estos pensamientos pasaron por la cabeza de Luis y se desvanecieron. Pero quedaba la pregunta, ¿cómo sabía esa niña que él tenía una hija? ¿Lo estaban vigilando? Luis se giró rápidamente y volvió a acercarse a la niña. Dios mío, esto es una especie de pesadilla. Pensó, atónito. Es increíble lo que se parece a mi hija, como 2 gotas de agua. Si la peinaran, la bañaran y le pusieran un lazo rosa, nadie, ni siquiera él, podría diferenciarlas. ¿Cómo sabes eso? Le preguntó a la niña. Pues lo sé, y ya está, respondió ella. Tu hija se está muriendo por veneno. Llévame contigo, no te arrepentirás. ¿No estarás mintiendo? Preguntó Luis con desconfianza. Te lo juro. Exclamó la niña, y con algo de torpeza pero con seguridad, se hizo la señal de la cruz. ¿Por qué no? Pensó Luis. Al menos la niña podría esconder el dinero que le dio, de lo contrario los demás mendigos se lo quitarían. Aquellos que estaban cerca del hospital miraban a la niña con odio y envidia, sabiendo que solo le dieron el dinero porque era pequeña y bonita. Incluso podrían pegarle por eso, pensó Luis. Vamos, ordenó a la niña. Rápido. ¿Y de dónde sabes lo de mi hija? No dudaba de que todo esto fuera una trampa de la competencia o de otros enemigos. Sin duda, la niña no tenía nada que ver con ello, ella solo decía lo que le habían enseñado y hacía lo que le ordenaban, esperando que la alimentaran. No tenía otra opción. Si antes él era un simple niño descalzo corriendo por el pueblo, construyendo balsas y soñando con aventuras y países lejanos, ahora Luis podía considerarse una persona exitosa. El sueño de viajar se cumplió, había estado en muchos lugares. Aunque las aventuras fueron reemplazadas por hoteles de 5 estrellas. Al mirar a la niña, Luis, ya sea por su parecido con su hija o por alguna otra razón que aún no comprendía del todo, decidió llevarla con él. La niña caminaba rápidamente con sus pequeños pies, apenas logrando seguirle el paso. En ese momento, Luis recordó aquellos tiempos cuando él y sus amigos, ya jóvenes pero aún no completamente adultos, paseaban por el pueblo. Él, su mejor amigo Eric y Rachel. Ambos estaban locamente enamorados de Rachel, mientras que ella, por su parte, estaba locamente enamorada de sí misma y de la medicina. Rachel estudiaba en una escuela de enfermería y soñaba con convertirse en doctora. Claro, la escuela no era suficiente para eso, después de terminar allí, solo podía conseguir trabajo como enfermera y sin experiencia, como auxiliar de enfermería.
Pero Rachel soñaba con la capital y con ingresar a la facultad de medicina. Juventud, ingenuidad, fe en un futuro mejor. Desde entonces, habían pasado muchos años. Su pueblo natal se había convertido en una ciudad, aunque pequeña, seguía siendo una ciudad. Y la conexión con Eric se mantenía solo gracias al amor compartido por Rachel. En realidad, Luis y Eric eran muy diferentes y provenían de familias completamente opuestas. Luis era de una familia bien situada. Según los estándares locales, sus padres eran considerados acomodados, tenían una casa grande de 2 pisos, un terreno propio, un coche e incluso un pequeño negocio. Su padre viajaba frecuentemente por trabajo y recientemente habían comprado un apartamento en la capital. Eso significaba que sus esfuerzos no habían sido en vano. Luis, el único hijo, sabía que todo eso debía ser suyo en el futuro. Solo quedaba esperar que sus padres se aseguraran de que él se casara con una chica decente. Lo más importante es que no sea una chica mentirosa, se preocupaba su madre. Que entienda que la riqueza en la familia no es para despilfarrarla por ahí, sino para multiplicarla. Entonces el marido siempre tendrá algo que hacer. A Rachel no le caía nada bien, la odiaba. No entendía que había visto su hijo en ella. Sí, Rachel tenía una cara bonita, eso no se puede negar, pero con el tiempo eso desaparecería, y si llegaba a tener hijos, ni hablar, se pondría aún más gorda. ¿Va a tener hijos de nuestro Luis?, decía horrorizada su madre. ¿Por qué habría de tenerlos? ¿Tú crees que ellos se pasan hasta la medianoche jugando al ajedrez en la orilla? ¿O quizá él le lee a Dostoyevsky en voz alta? Se rió su padre. El chico tiene 20 años, y tú siempre con el que va a pasar, ¿qué va a pasar? Pero no están solos, se consolaba su madre. Para ese tipo de tonterías hace falta privacidad. ¿Con quién más podría ser? Y encima, ese Eric siempre está con ellos. Van a todos lados los 3 juntos. Parece un triángulo amoroso, como en esos programas que ves, bromeó su padre. Vaya triángulo. Se exasperó su madre. Claro, Eric es un buen sinvergüenza. Yo misma los he visto los 3 juntos. Y creo que Rachel no está solo con nuestro Luis, si me entiendes. Tienes razón, mamá, suspiró su padre. Rachel es, bueno, ya sabes cómo es. Ojalá ella y ese Eric se quedaran juntos, serían una pareja perfecta, del mismo tipo. Que dejara en paz a Luis, la madre casi se echó a llorar. ¿En quién se habrá salido nuestro hijo? ¿En ti, tal vez? En mí. El padre se sonrojó. Como si tú no hubieras salido de juerga cuando eras joven. Claro que salía, pero siempre sabía con quién asociarme y a quién evitar, cortó la madre. Tú, en cambio, tenías esa por ahí. ¿Será que Eric es cosa tuya, eh? ¿Por qué habría de ser cosa mía? En ese entonces, por cierto, no estábamos casados, así que no me tires reproches. ¿Entendido? ¿Y de dónde salió Eric? Ni idea. No estuve con una vela en la mano. No se parece a mí en nada, dijo el padre pensativo. Tiene los ojos claros, las pestañas largas, cualquier chica se pondría celosa. Pero tiene un carácter terco como el de un carnero. Si se le mete algo en la cabeza, no para hasta conseguirlo. Eric no quería estudiar para nada. No era tonto, no era retrasado, sabía hablar, leer y escribir, pero las asignaturas como literatura, música, dibujo, ni hablar, no le entraban. Y ni qué decir de las ciencias exactas, física y química.
¿Para qué voy a aprender todo eso? Pensaba Eric. No me va a servir de nada. En quinto grado simplemente dejó de ir a la escuela y le dijo al director, tengo que ayudar a mi madre, se dio la vuelta y se fue. ¿Y qué hacemos con él? Se quejaban los maestros. Lo único que podemos hacer es llamar a la policía y poner un guardia en la puerta. Pero seguro que salta por la ventana. Todos se rindieron y Eric creció a su manera, como una hierba, por su cuenta. Para ser justos, no ayudaba mucho a su madre, y eso que ella tenía 5 más como él, niños malcriados. No había a quien culpar, su madre, modista de profesión, era confiada y creía en todo el mundo. Eric era el mayor de 6 hijos, y parece que su madre solo se casó una vez, con su padre. Pero él se fue, y Eric se convirtió en una espina clavada en el cuerpo de ese pequeño pueblo provincial. Rachel, a quien ambos, tanto Eric como Luis, estaban enamorados, se reía de las chicas que trataban de averiguar a quién amaba en realidad. A quien debo amar, respondía alegremente, pero en su corazón, por supuesto, sentía algo por Eric. Era guapo, sin duda, a veces incluso las casadas lo miraban. Pero la madre de Luis tenía razón, por estatus, carácter y posición, Rachel encajaba mejor con Eric. Con él, todo era fácil y sencillo, como de casa. Te quiero, le decía Rachel cuando quedaban a solas. Entonces, ¿por qué ese Luis sigue siguiéndonos? Se reía Eric. Deberías rechazarlo. Me da pena, se encogía de hombros Rachel. Camina como un ternerito, se ve que está enamorado. No voy a arruinarle su primer amor. Y yo, a él no le siento nada. Es incluso gracioso que ande detrás de mí. Casémonos, le propuso Eric. Qué rápido eres. Como un tren que ni siquiera se para en nuestra estación. Sonrió Rachel. Nos casamos, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a vivir a tu casa? Allí sois 5 o 6. Y yo encima de todo. ¿Por qué eres así, Rachel? Yo de verdad te estoy pidiendo que me case contigo. Dijo Eric, claramente ofendido. Y yo de verdad lo digo, respondió ella, suspirando. ¿O acaso quieres venir conmigo? Tengo, ya sabes, un reino de mujeres, mi hermana menor, mi madre enferma, mi abuela postrada. Todo está lleno de pañales y huele a orina. No durarías mucho ahí, seguro te escaparías para empezar a rondar a otras chicas. No lo haría, replicó Eric. Claro. ¿No nací ayer y te has mirado al espejo? Todas las chicas del pueblo están enamoradas de ti. ¿Y tú por qué no te enamoras? ¿Lo sabes todo, eh? Puede que sí lo haga. Pero tengo la cabeza en su sitio, y no es solo para llevar sombrero, sonrió Rachel. ¿Y qué deberíamos hacer entonces? ¿Qué hacer? Trabajar antes de casarse y tener hijos. Comprar o construir una casa. Ni hablar de un coche. Eres como mi madre. Da asco, gruñó Eric. ¿Ves? Ya te da asco, y justo hace un momento me jurabas amor. Me pregunto, ¿me dejarías antes de que tenga hijos o ya cuando esté embarazada? Luis era completamente diferente. Rachel se sentía tranquila junto a él. Ni siquiera la invitaba a casarse, solo se sentaba a su lado, y eso estaba bien. Pero esa tranquilidad a veces le resultaba incómoda. Luis era culto, inteligente, siempre tenía una respuesta para todo. Cuando se sentaba a su lado, le parecía estar junto a un profesor. Solo una vez Luis le dijo: «Me gustas». ¿Con usted?
Rachel no pudo evitar reír. Hace un momento era Rachel, y ahora usted. Se rió tanto que casi le dolió el estómago. Poco después, Luis le confesó que probablemente se iría. Le habían ofrecido una pasantía en una empresa donde trabajaba un socio de su padre. Rachel asintió entusiasmada, pero en su interior sabía que él había intentado confesarle su amor, pero no se había atrevido. Luis efectivamente se fue, y en ese momento Eric parecía haberse soltado. Casi por la fuerza, la arrastró hasta el registro civil. Rachel realmente quería casarse, especialmente con Eric, pero sabía que no estaba lista para vivir con su familia. Luis provenía de una familia acomodada y Rachel siempre soñó con la estabilidad. No una riqueza de cuento de hadas, pero al menos lo suficiente para no tener que contar cada centavo al decidir si comprar pan o leche. No quería vivir como vivió su madre, como vivió ella misma. ¿De qué serviría casarse si su vida seguiría igual? Lo que más le preocupaba era que sus hijos crecieran en las mismas condiciones. Pasó un poco de tiempo, y en la vida de Rachel llegó un momento decisivo. Se enteró de que estaba embarazada. Al principio pensó que algo le había sentado mal, pero luego el médico confirmó sus sospechas. Por un momento, Rachel imaginó que tal vez, al enterarse de que iba a ser padre, Eric se asentaría, encontraría trabajo, tal vez incluso alquilaría un lugar para vivir. Ella aceptaría casarse con él si supiera que vivirían por su cuenta. Pero pensar en una vida con un bebé en una casa donde las habitaciones estaban llenas de pañales, donde la abuela lavaba la ropa en la cocina y gritaba por la noche por el dolor, le resultaba insoportable. Rachel, llena de alegría y esperanza, corrió a contarle a Eric sobre el embarazo. No podía esperar para que él supiera que pronto sería padre y que, tal vez, con este nuevo rol, por fin cambiaría. Llegó a la casa de Eric y se encontró con su madre, Wendy, ocupada con las tareas domésticas. ¿Y Eric?, preguntó Rachel, sonriendo sin ocultar su emoción. ¿Dónde va a estar? Durmiendo en el granero, soltó Wendy. Ayer se emborrachó y se tiró allí a dormir, no ha salido. Primero celebró con sus amigos, y ahora parece que decidió dormir hasta el día siguiente. Rachel frunció el ceño. Sabía que ayer no era el cumpleaños de ninguno de los amigos de Eric, pero no dijo nada, solo asintió y fue hacia el granero. ¿Cuántas veces había pasado tiempo allí con Eric? Ese lugar le era tan familiar que lo conocía hasta en sus más mínimos detalles. Al subir las escaleras, su voz la detuvo. Ten cuidado. De momento no quiero nietos, tengo que criar a los míos, no tengo tiempo para cuidar los vuestros. Rachel guardó silencio, ignorando el comentario como ya era costumbre. Subió al granero y vio a Eric acostado sobre la paja, extendido, con una chica a su lado, probablemente una forastera. El corazón de Rachel se apretó, como si hubiera recibido un golpe. En un instante, sus sueños de una nueva vida, casa, familia, hijos, amor, se derrumbaron. Eric ni siquiera sabía aún del bebé y ya la había traicionado. En su interior crecía la amarga conciencia de que lo había sospechado, pero aún así, había mantenido la esperanza hasta el último momento. Deslizada en silencio por la escalera del granero, Rachel ya no quiso ver ni a Wendy ni a Eric. Regresó a su casa, recogió sus cosas en silencio y se fue en el autobús nocturno. Decidió irse a la capital, a donde siempre había soñado ir, y ni siquiera le dejó explicaciones a su madre. Sabía que, si se quedaba, tendría que soportar los constantes reproches y las súplicas para perdonar a Eric. Su familia, la madre de él, todos tratarían de convencerla de que se reconciliara, que perdonara,
que no fuera tonta. Pero Rachel no quería esa vida. No podía conformarse con la idea de perseguir a Eric todo el tiempo, con las peleas por sus infidelidades, con la pobreza habitual de la que parecía no haber escape. Había visto cómo su madre y su abuela vivieron sus vidas y no quería repetir su destino. Tenía demasiados sueños y muy poca voluntad de quedarse en su pueblo natal. Si la vida no le ofrecía algo mejor, decidió conseguirlo por sí misma, aunque tuviera que avanzar sola, con el bebé. Rachel creía que el mundo no estaba falto de buenas personas. Sabía que lo lograría, pues estaba decidida a comenzar una nueva vida. Una semana después, al llegar a la capital, se enfrentó a sus primeras dificultades. Encontrar trabajo sin estar registrada resultó casi imposible y comenzaba a sentir pánico. Pero no pensaba regresar bajo ninguna circunstancia. Si ya llegué a la capital, no me rendiré, decidió firmemente Rachel. Casi al borde de la desesperación, se dirigió al Señor en oración. Parecía que su deseo de no rendirse era tan fuerte que el destino escuchó sus súplicas. Por pura casualidad, se encontró con Luis en uno de los centros comerciales. Parecía que los años sin verse lo había cambiado radicalmente, estaba vestido a la moda, y la invitó a un café. Parecía seguro de sí mismo, incluso relajado. Rachel se sorprendió gratamente de los cambios de su antiguo admirador. ¿Cómo te va? ¿Te casaste? ¿Tal vez tienes hijos? Le preguntó. Estoy soltero, respondió Luis, bajando la mirada avergonzado. ¿En serio? Rachel casi brillaba con sorpresa en los ojos. ¿Y tú no te casaste con Eric? No, él eligió a otra. Aquí fue cuando Luis también se sorprendió. Se pusieron de acuerdo para verse de nuevo, y una semana después, Rachel ya vivía en el apartamento de Luis, el mismo que sus padres habían comprado hace tiempo. 2 semanas más tarde, le contó que estaba esperando un hijo. Sin embargo, a los padres de Luis no les alegró en absoluto la noticia. La madre de Luis estaba convencida de que, al mudarse a la capital, su hijo dejaría esa relación para siempre. Pero el destino dispuso las cosas de otra manera, tuvieron que aceptar a la nuera no deseada en la familia. Cuanto más se acercaba la fecha del parto, más nerviosa se ponía Rachel. Luis, por supuesto, era un profesional, pero su madre no lo era. Ella sabía contar, y pronto se daría cuenta de que, según las fechas, el bebé no era de él. Tenía que hacer algo para salir de esa situación. Y cuanto más se acercaba el momento del parto, más aterrada estaba Rachel. Cuando comenzaron las contracciones, lo primero que le dijo su suegra fue: ¿No es demasiado temprano? Luis llamó a su madre cuando Rachel comenzó a dar a luz, y ella le pidió que le pasara el teléfono a la nuera. Rachel, molesta, respondió: ¿Y qué me propone? ¿Apretar más las piernas y aguantar otros 2 meses? Lo que tenías que hacer antes era apretar las piernas y aguantar con más fuerza, replicó fríamente la madre de Luis. Rachel entendió, su suegra no le creía, no confiaba en ni una sola palabra suya y solo esperaba atraparla en alguna mentira. Luis seguía siendo tan ingenuo como siempre, moderno, aprendió a desenvolverse en sociedad, pero nunca se le ocurriría comparar fechas o pensar en ello. En cambio, su madre, como una serpiente, todo lo olía. «Pero tienes algo que necesito», le dijo entonces la partera. «El precio por mi mentira y por guardar silencio será muy alto». Rachel aceptó. Pagó, y al 5.º día salió del hospital con una pequeña niña en brazos. Todos los documentos, todas las fechas estaban en orden, el orden que Rachel necesitaba.
Pero Rachel ya no era la misma. Todos atribuían su estado a la depresión postparto y al desequilibrio hormonal. Nadie se daba cuenta de que Rachel ahora tenía un secreto. Y no solo ella, también la partera. Rachel tenía miedo de todo, se asustaba con cada sonido en el pasillo, miraba a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Su suegra miraba a la nieta con desconfianza. No parece prematura, se ve completamente normal, decía. Mamá, es completamente normal. La prematuridad no es una enfermedad, la tranquilizaba Luis. Cuando crezca, no se diferenciará de los demás niños. Pero ella ahora no se diferencia, es lo que te estoy diciendo, hijo. Bueno, algunos necesitan 9 meses para formarse, otros más, otros menos. Y así lo decidieron. Al principio, Luis pensó que su madre estaba poniendo nerviosa a Rachel, así que rápidamente envió a sus padres de vuelta a casa. Ahora él ya no solo era Luis, sino Luis, el director de la empresa de su padre. Después de la pasantía, su padre le cedió las riendas del negocio. Ahora tenía todo lo que ella podía soñar: casa, apartamento, coche. Pero eso no le traía felicidad a su vida. El tiempo pasaba, pero Rachel no podía calmarse y seguía mirando ansiosamente a su alrededor. Luis le aconsejaba que fuera a un psicólogo o a algún otro especialista. La familia empezó a desmoronarse. Y luego, inesperadamente, Linda, así llamaron a su hija en honor a la madre de Luis, se enfermó. Al principio, nadie podía diagnosticar a la niña, parecía desvanecerse ante sus ojos. Se realizaron costosos análisis, pero no se obtenían resultados. La vida parecía estar abandonándola lentamente, como un líquido que se escapa de un recipiente con un pequeño agujero. Pero ese agujero no lograban encontrarlo. Luis culpaba a Rachel, estaba demasiado centrada en sí misma, en sus miedos y prejuicios. Casi no prestaba atención a la niña, incluso la niñera pasaba más tiempo con Linda. Luis se entregaba por completo al trabajo. No era la familia que había soñado, ni la esposa que imaginaba. A veces, Luis llamaba al jefe de médicos para saber sobre la salud de Linda, pero los pronósticos se volvían cada vez más desalentadores. Un día, el jefe de médicos le dijo directamente que ya debía prepararse para lo peor. Luis decidió posponer todos sus asuntos y visitar a su hija en el hospital. Cada momento era precioso, porque cada momento podría ser el último. De camino, vio entre los mendigos a una niña pequeña, que se parecía de manera asombrosa a su hija moribunda. Quizá me lo imaginé, pensó Luis. Estoy tan preocupado que he alucinado. Le dio un billete grande a la niña y escuchó su voz detrás de él. ¿Vas a la hija que está muriendo? Date prisa, dijo la niña. ¿Cómo sabes todo eso? Se sorprendió Luis. Llévame contigo y te lo contaré, respondió la niña. Te contaré muchas cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llaman realmente? No sé. Mi madre me llamó Mindy. Hablaba en acertijos y razonaba de una manera muy distinta a la de una niña de 5 años, pensó Luis, mientras se quedaba pensativo. ¿Realmente me vas a contar la verdad?, le preguntó. La niña asintió. Entonces vamos. Tomó a la niña de la mano y la llevó a la entrada del hospital. Oye, Mindy, ¿y el dinero?, gritó alguien desde la multitud de mendigos. Pero la niña solo se giró y le sacó la lengua. Poco después, los dos ya subían en el ascensor hacia la habitación de la hija del magnate. Dentro, Luis encontró una sorpresa.
Resultó que Rachel también había decidido visitar a su hija ese mismo día. El jefe de médicos se quejaba por teléfono de que la madre rara vez iba a ver a la niña. Rachel se dio la vuelta y se quedó inmóvil al ver a su marido con la niña, que se parecía extrañamente a su hija. Ella es la culpable de que tu hija esté muriendo, dijo Mindy, señalando con el dedo a Rachel. ¿Qué está pasando aquí? Se sorprendió Rachel. ¿Quién es esta niña? ¿De dónde has sacado a esta niña? Se abalanzó sobre su marido con preguntas. Esta tía está envenenando a tu hija, gritó de repente Mindy. Y en realidad la niña no es tuya. Luis entendió que tenía que hacer algo. Tomó a la niña en brazos y salió con ella de la habitación de su hija. Se acomodaron en el vestíbulo, donde los pacientes suelen ver la televisión. Cuéntame todo lo que sabes. ¿Cómo conoces a mi esposa y a mi hija? Ordenó severamente. No es tu hija, respondió Mindy tranquilamente. ¿Por qué? Pregúntale a tu esposa. Basta de hablar en acertijos. Si no me dices la verdad ahora mismo, te voy a quitar el dinero que te di y te echaré. O hablas claro o te vas ahora mismo. Mindy le lanzó una mirada cautelosa y susurró. Tu esposa está haciendo lo que vino a hacer aquí. Corre rápido, si no será demasiado tarde. Luis corrió de regreso a la habitación. Al irrumpir en ella, vio a Rachel vertiendo algún polvo directamente en la boca de su hija. No. Gritó, arrojando el paquete de las manos de su esposa y empujándola. Esa tía, ella vino a nuestra casa con mamá, comenzó a contar entrecortadamente la pequeña invitada cuando entró en la habitación. De su relato confuso, Luis entendió que su esposa era una visitante frecuente en la casa de la madre de esa niña. La primera extrañeza que notó fue, ¿cómo es posible que Rachel no se diera cuenta de que otra mujer tenía una niña que se parecía a su hija? ¿O acaso sí lo notaba? Entonces, se dio cuenta de que no se sorprendió de que las niñas se parecieran, sino de que su marido había traído a una niña que ella conocía. Mindy contó que esa mujer venía con dinero. En su última visita, se quejaba de que su hija no se parecía a su padre y que pronto todos lo descubrirían. Estaba en pánico y no sabía qué hacer. Luego, la mujer no volvió a aparecer durante mucho tiempo. Unos meses atrás, la madre de Mindy había muerto. Antes de morir, le confesó a su hija que su verdadera madre era esa tía que llevaba dinero, y que Mindy tenía una hermana gemela. Solo esa mujer podía revelar el secreto de quién era su verdadero padre, pero Mindy debía darse prisa, porque su madre había enloquecido y quería deshacerse de su hermana. Todo esto es verdad. Gruñó Luis, empujando a Rachel contra la pared, literalmente arrinconándola. Rachel, entendiendo que ya no tenía salida, confesó todo. Cuando huyó de su ciudad y se encontró por casualidad con Luis en la capital, pensó que era su oportunidad para hacerse finalmente rica, como siempre había soñado. Pero el embarazo podría haber interferido con la realización de ese sueño. Pero no importaba, el tiempo era bastante corto, y Rachel decidió arriesgarse. No era tan difícil convencer a Luis de que el niño era suyo. Cientos, si no miles de hombres crían hijos que no son suyos, y nadie ha muerto por eso. Pero su suegra, que nunca le gustó a Rachel desde que era joven, podría arruinarlo todo. Fue entonces cuando tuvo que hacer un trato con la partera llamada Alicia para hacer todo de manera inteligente. Rachel dio a luz a gemelos, y Alicia, además del dinero, pidió que le entregaran uno de los niños. El dinero era el pago por el certificado, y el niño, el pago por su silencio.
Alicia ya estaba enferma y no podía tener hijos propios. Aquella era su oportunidad de convertirse en madre. Todo lo que Rachel tenía que hacer era firmar una renuncia para uno de los niños y la partera se llevaría a su hija. Rachel pensó que tendría tiempo de criar a la niña, pero la enfermedad de Alicia avanzaba más rápido de lo esperado. Fue entonces cuando Alicia localizó a Rachel, esperando que ella aceptara tomar de nuevo a su hija. Al principio, Rachel no quería separarse de su hija. Lloró y rogó para que se la devolviera. Estaba dispuesta incluso a pagar más. Pero ahora, resulta que Rachel estaría feliz de deshacerse del segundo niño también. Le reveló a Alicia un terrible secreto: esos niños no eran de su marido, sino de su amigo común, Eric. Y Eric no sabía que tenía 2 hijas. Así era el círculo vicioso. En un arranque de sinceridad, Rachel le confesó a Alicia que había estudiado medicina y que entendía bien de medicamentos. Probablemente, mataría a su hija para que nunca nadie supiera que no era su hija biológica. La niña crecía y se parecía cada vez más a su verdadero padre, Eric. Seguramente, la observadora suegra habría sido la primera en sospechar que las niñas no eran hijas de su hijo Luis. Rachel solía ir a la casa de Alicia, llevaba dinero para su tratamiento y, en cierto modo, las mujeres incluso llegaron a hacerse amigas. Aunque, sinceramente, era difícil llamar a eso una verdadera amistad en esas circunstancias. La esposa, enloquecida por la riqueza, probablemente comenzó lo que Alicia había planeado. Estaba muriendo, aceptando con valentía su destino. Y entendía que esa era su pena por el pecado que había cometido. Le contó toda la verdad a Mindy y le aconsejó que encontrara rápidamente a Luis. En su opinión, él era el único que podría salvar a su hermana. Pero Mindy debía darse prisa, porque no tendría tiempo para salvarla. Por algún milagro, Mindy logró encontrar a Luis. Tuvo que pasar por muchas dificultades frente al hospital. Rachel fue arrestada, y después de que le dejaron de poner medicamentos fuertes, comenzó a recuperar la conciencia. Luis decidió no revelarle la verdad de que no era su verdadero padre y optó por guardar ese secreto por ahora. Adoptó a la segunda niña, y ahora en la familia de Luis había 2 hijas. Mientras tanto, Eric no sospechaba nada y seguía hundiéndose en el alcohol en su pequeño pueblo.